Presentamos el tutorial del cuaderno 1 de la Iniciación Cristiana Junior del ciclo B, que corresponde a el segunda parte del tiempo ordinario y que lleva por título Quiero amarte siempre. Comenzamos como siempre explicando la portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, ofrecemos 3 informaciones identificativas y una foto de fondo. La primera información identificativa es la del lateral derecho, con fondo Gualda, común a toda la primera etapa de Iniciación Cristiana Junior o de preadolescentes, en la que, además de los logos, aparece el título de toda esta etapa. La segunda información es la de la barra inferior con fondo azul. En ella indicamos que estamos en un cuaderno del ciclo B, de la etapa de Iniciación Cristiana o de preadolescentes. La tercera información es la de la barra superior, en la que indicamos el número y el título propio de esta unidad catequética, el número 1, que corresponde siempre a la segunda parte del tiempo ordinario, y el título, Quiero amarte siempre, Jesús. Las fotos de las portadas son siempre de chicos que queremos que se vean de algún modo representados en ellas. Pasamos a la página 2. Es, como siempre, el índice del cuaderno. La página 2 ponemos siempre este índice con las partes, las secciones y de cada uno del cuaderno, las 3 partes, precatequesis, catequesis carismática, catequesis formativa, con una de las 3 palabras del título. En cada una de las 3 partes aparecen a la izquierda las secciones de cada parte, comunes a todos los cuadernos de la misma etapa, y a la derecha los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera etapa van con colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana correspondiente. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis carismática se haga en una segunda sesión y que las catequesis formativas se repartan entre la tercera y cuarta sesión. 4 sesiones, por tanto, un mes para trabajar cada cuaderno, que en la programación de la catequesis hay que intercalar con las diversas celebraciones propuestas en el cuaderno de celebraciones. Pasamos a la página 3 y empezamos con la primera sección de la primera parte, que lleva siempre el título de Vemos. La página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la de Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente, al que accedéis por el código QR. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. La segunda parte de la página, para hablar en familia, con una propuesta para el diálogo con los padres, tiene en cuenta que cuando los chicos lleven a casa esta propuesta, no solo habrán visto en la catequesis el vídeo con los demás chicos, sino que habrán trabajado también la siguiente sección, la de No me digas. En este caso, el vídeo es sobre la película Oliver Twist, última versión cinematográfica de una de las novelas más célebres de la literatura universal, escrita por Charles Dickens. Oliver, desde la muerte de su madre, escapa del hospicio y marcha a la ciudad, cayendo en las manos de Fagin y de su banda de delincuentes adolescentes, iniciándose en las artes del robo y de la delincuencia callejera. Además de ver el vídeo sobre la película Oliver Twist, o la película entera, les proponemos hacerlo también en casa, para dialogar con los padres con estas preguntas. ¿Sigue habiendo niños huérfanos, es decir, sin padres, en hospicios y reformatorios? ¿Se parecen en algo al protagonista de esta historia de hace 2 siglos? ¿Quiénes son los chicos de la calle? ¿Qué les falta a ellos que yo tengo? ¿Solo cosas materiales? ¿Qué podemos hacer por ellos? Pasamos ya a las páginas 4 y 5, no me digas. En la segunda sección de la precatequesis, bajo el título No me digas, procuramos proponer o una indagación en algún aspecto de la película o una historia distinta que nos ayude, en continuidad con la película, a preparar la catequesis carismática. Y completamos siempre esta primera parte en los cuadernos de la segunda etapa con una oración, que ya nos introduce en la catequesis explícita. En este caso les presentamos una amplia información adaptada a su comprensión sobre el drama social de los chicos de la calle en los barrios periféricos de las muchas grandes ciudades del mundo, sobre todo en las de los países del tercer mundo, así como de la iniciativa misionera y social de la Iglesia a favor de estos chicos. Para terminar, como oración, ofrecemos la oración por los chicos de la calle, para pedir por ellos. Pasamos ya a la página 6 y con ella iniciamos la segunda parte
la liturgia de la palabra. La página 6 con el título Orar con el corazón. La catequesis carismática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios de niños pequeños. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante, el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños, etc. Empezamos siempre con una primera sección, orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio, escuchar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios a las que accedéis por el código QR. En este caso, la canción Alegraos. La escuchamos unos segundos. Alegraos, alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Alegraos, alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra, correspondiente a la segunda sección. En este caso, con estas 2 sencillas indicaciones. Cuando venimos aquí, ya sabemos que aquí entre nosotros está Jesús. Pero hoy nos va a decir un secreto. ¿Dónde podemos encontrarlo fuera del oratorio? Pasamos a la página 7. Directamente orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática, como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior, precatequesis, la primera parte, la introducción, orar con el corazón a este momento, sirve para preparar este momento concreto, la escucha de la palabra de Dios. Y todo lo que sirve, lo que queda de la segunda parte y toda la tercera parte, la parte formativa, sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes. La lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los niños en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El comentario a la palabra y el versículo clave que los chicos aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso, les proponemos estas dinámicas catequéticas. Recordar el texto evangélico a través de una lectura en forma de letanía. Cada uno inicia una de las llamadas de Jesús. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre. Y el resto contesta con la culminación de la llamada. Y me disteis de comer. Recordando con ellos las diversas presencias de Jesús. Destacar la presencia en los más necesitados, que es a la que hace referencia este Evangelio. Enumerando y explicando los 6 supuestos de los que habla Jesús: hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, enfermos y encarcelados, y actualizándolos al mundo de las necesidades de hoy. Los hambrientos y los sedientos por las víctimas de las hambrunas y el drama de la falta de agua potable en el tercer mundo, por ejemplo. Los desnudos por los indigentes, los forasteros por los migrantes, etc. Y ampliar estos supuestos con situaciones nuevas. Se trata también de hacerles ver que responder a estas necesidades supone amar a 2 personas, a cada una de las afectadas y al mismo Jesús que se hace presente en ellos. Pasamos a la página 8, orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra. En este caso, la canción El amigo seré del Señor Jesús. La escuchamos unos segundos. El amigo seré del Señor Jesús, y solo para Él cantaré. El amigo seré del Señor Jesús, yo quiero estar con Él. La 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 la. Yo quiero
Terminamos al final con 3 momentos: la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Shema, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones en su última página. Y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, la aplicación a la vida consiste en poner un póster con una foto de un niño pobre debajo del sagrario y nos arrodillamos uno a uno ante Jesús. Es ante Jesús Eucaristía, pero sabiendo que el mismo Jesús que está en la Eucaristía es el Jesús que está en el que más lo necesita. Pasamos a las páginas 9, 10 y 11, con las que nos introducimos en la tercera parte. Abre los ojos, rezamos con la Iglesia. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones, a repartir durante las 2 últimas sesiones. Conviene dedicarle unos minutos a la cuarta sesión, del mismo modo como las preguntas de la penúltima página nos sirven para terminar de recapitular toda esta parte en la última sesión. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distinta. En este caso, las manos de un joven agarrando las manos de un anciano. Pasamos a las páginas 10 y 11, donde les ofrecemos en esta segunda etapa una sección que completa la iniciación litúrgica de los chicos, que titulamos Rezamos con la Iglesia. En esta sección les ofrecemos en primer lugar algunas celebraciones especiales a lo largo del año, jornadas dominicales, gestos propios de los tiempos litúrgicos, etc. En este caso les explicamos el significado de la celebración del Domingo de los Pobres, instaurado por el Papa Francisco al terminar el Año de la Misericordia, que se celebró entre el 2015 y el 2016. Y añadimos, para rezar con los chicos, la oración de la plegaria eucarística de esta jornada. Y en segundo lugar les ofrecemos una oración con la que profundizar en el sentido espiritual del contenido anterior. En este caso, una oración apropiada también para completar la catequesis sobre el Domingo de los Pobres, la oración Enséñame a tener compasión. Pasamos ya a las páginas 12 y 13, que corresponden con la sección de Aprendemos. Si en la primera etapa, en la iniciación cristiana de niños, nos habíamos adentrado en el credo y en los sacramentos, siguiendo el catecismo, Jesús es el Señor, en esta segunda etapa, en cambio, la segunda etapa de la iniciación cristiana de preadolescentes, que es la edad en la que se desarrolla más la capacidad de alteridad y de sensibilidad social, les ofrecemos las obras de misericordia. En este ciclo B, obras de misericordia corporales. En el ciclo C, les propondremos las obras de misericordia espirituales. Y en el ciclo A, las presencias de Jesús, incluida la que fundamenta las obras de misericordia, la presencia de Jesús en el necesitado. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis a través del vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo dividido en 4 partes. En primer lugar, proponemos, junto a una cita bíblica relacionada con cada obra de misericordia, una imagen de cada una de ellas, del dibujante Fano, llena de significados catequéticos. En segundo lugar, ofrecemos unas claves del dibujante y unas propuestas de trabajo para poder ir recorriendo los detalles del dibujo que nos van mostrando estos contenidos catequéticos. En tercer lugar, la referencia para leer a un texto bíblico más amplio. En cuarto lugar, una propuesta para hablar en familia. En este caso aprendemos la obra de misericordia corporal, visitar y cuidar a los enfermos, y se abordan los significados de algunos elementos del dibujo. La mano derecha escondida de la Iglesia, o que hace de sostén, el suero del enfermo, los ojos cerrados del enfermo y en cambio abiertos del misericordioso y de la Iglesia como signo de paciente espera a la cama del enfermo, etc. Les preguntamos también por el significado de la parábola del buen samaritano relacionado con esta obra de misericordia, la referencia a los enfermos en las primeras comunidades cristianas a partir del texto de la carta de Santiago, y sobre lo que significa el enfermo, que el enfermo sea sacramento de Cristo. También les proponemos un diálogo en familia sobre los familiares y amigos enfermos. Pasamos a las páginas 14 y 15, sección Cuidamos. En la sección Cuidamos de esta etapa
de tu iniciación cristiana estamos aprendiendo a vivir el amor evangélico de un modo muy concreto. Si en la sección de Aprendemos lo hacemos con las obras de misericordia, ahora descubrimos cómo el amor cristiano lo podemos vivir en 3 direcciones. Cuidándonos a nosotros mismos a través de las virtudes. Lo haremos en los cuadernos del ciclo A. Cuidando la creación, porque Dios lo creó todo con amor y quiere que nosotros cuidemos todo lo que nos ha dado. Lo haremos en el ciclo C. Y también cuidando a los demás con el arte de amar, que es lo que os proponemos en este ciclo D. Recurrimos a un método catequético extendido por todo el mundo, el del dado del arte de amar, cuyas 6 caras son ser el primero en amar a todos, hacerse uno, ver a Jesús en el otro, amar al enemigo y amarse recíprocamente. Para ello ofrecemos 2 recursos. Por un lado, junto a la referencia bíblica, testimonios reales de chicos y chicas de todo el mundo en relación con cada una de las 6 propuestas del arte de amar. Por otro lado, el juego mismo del dado, para hacerlo a diario y compartirlo en el grupo. Así les proponemos: tira cada uno el dado y que el catequista apunte qué punto del arte de amar le ha tocado a cada uno. Durante la semana podéis tirarlo cada día y estar atentos a encontrar la oportunidad de ponerlo en práctica. El próximo día contáis las experiencias que habéis hecho y también las contáis en casa. En este caso, siendo la primera catequesis del arte de amar, se trata de una catequesis introductoria en la que les presentamos 3 cosas. El contexto de las catequesis sobre el arte de amar del ciclo B, junto a las otras propuestas de cuidamos de los otros 2 ciclos A y C, bajo la triple propuesta de la invitación de cuidamos. Nos cuidamos a nosotros mismos con las virtudes cristianas, cuidamos a los demás con el arte de amar, cuidamos la naturaleza que Dios nos ha dado. Les explicamos también el origen y el significado del arte de amar y la dinámica del dado del arte de amar, con la enumeración de cada uno de sus 6 dados y la imagen del recortable del dado que vendrá también en papel cartón en la carpeta de la iniciación cristiana de niños del ciclo B. Este recortable se puede recortar y pegar para construir el dado en la sesión de catequesis o se puede pedir a los chicos que lo hagan ya en su casa. La explicación de las diversas modalidades para jugar con el dado del arte de amar también lo ofrecemos en estas páginas. Pasamos ya a las páginas 16, 17 y 18, que corresponden con la sección de Imitamos. La propuesta testimonial de la fe, un aspecto fundamental en la formación de la fe, es saber reconocer el testimonio de fe de los demás y así poder también dar testimonio de la fe. De esta primera etapa de esta segunda etapa de la iniciación cristiana, bajo el título común en las 3 etapas de Imitamos, es el de algunos jóvenes santos. En el ciclo A son jóvenes virtuosos, en el ciclo C son jóvenes apóstoles, mientras en este ciclo B son jóvenes mártires. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, que puede leerse-verse de 2 modos distintos, o bien todos juntos, por ejemplo, proyectando las páginas del mismo tomadas del PDF del área virtual, o dejando unos minutos para que cada niño lo lea, vea personalmente. Una vez leído o visto, conviene que algunos chicos lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las propuestas que se hacen al final del cómic. En este caso, en este cuaderno, el testimonio es el de San Tarsicio, mártir patrono de los monaguillos. Y les preguntamos: ¿qué hace San Tarsicio por los otros cristianos de su ciudad a petición del Papa Sixto? ¿Por qué golpearon los niños a San Tarsicio? ¿Qué se niega a darles? ¿Por qué crees que la Iglesia le ha nombrado patrono de los monaguillos? Pasamos ya a otra sección. En la página 19, rezamos todos los días. A lo largo de las catequesis de esta etapa, rezamos todos los días, que es la sección que proponemos para comenzar la segunda parte de las catequesis formativas y cuarta y última sesión de la unidad catequética. Vamos proponiendo una serie de oraciones escritas por Joaquín María García de Dios. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de la catequesis. Antes de cada oración proponemos una introducción bajo el título Antes de rezar, que le sirve al catequista para introducir la oración.
En este caso, la introducción nos explica cómo el amor de Dios y a los hermanos son inseparables a la luz de la parábola del buen samaritano, mientras la oración se titula Los samaritanos de mi vida. Pasamos a la página 20 y por tanto a la sección Compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los chicos a entender que la fe se comparte con los demás y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. En esta segunda etapa lo hacemos de la mano de Cáritas Madrid. La dinámica es muy completa. Consta de 3 partes. Conocer la realidad, que nos muestra un rostro concreto de la pobreza en nuestra diócesis, a través de unas preguntas y de un vídeo al que accedemos por el código QR. Escucha la palabra, que nos ofrece un texto bíblico, a partir del cual se proponen también una serie de propuestas que lo relacionan con la realidad concreta mostrada. Y por último, ¿qué puedo hacer yo? Que nos ofrece en muchos casos, con referencia al mismo vídeo o a otro distinto, unas preguntas sobre el compromiso de Cáritas y el de cada uno de nosotros llamados a participar en la acción caritativa de la Iglesia. En este caso, Cáritas nos propone la experiencia de los menores en riesgo social. Es bueno, en continuidad con la catequesis de los chicos de la calle, de la precatequesis, ayudarles a entender qué significa que otros chicos como ellos estén en riesgo de exclusión social, explicándoles este concepto. El texto bíblico que se propone es el de la carta de Juan, en el que el apóstol invita a las primeras comunidades cristianas a compartir sus bienes, expresamente su dinero, para ayudar a quienes más lo necesitan. Es una invitación a la coherencia cristiana que ellos pueden ir asumiendo como compromiso personal de testimonio de la fe. Como siempre, para esta sección conviene ir a la guía del catequista para conocer a fondo la propuesta metodológica de Cáritas y sus recursos. Pasamos a la página 21. Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los chicos a entender que la fe implica un compromiso de comunión, de oración y solidaridad con los cristianos que lo pasan mal en muchos lugares del mundo, ya sea por causa de la pobreza o por causa de la persecución religiosa. Para la iniciación cristiana de preadolescentes contamos en esta sección con la ayuda de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ofrece estas catequesis que van recorriendo los distintos escenarios del mundo donde la Iglesia necesita de la oración, de la comunión de bienes del resto de la Iglesia. La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero se nos presenta un recuadro sobre la situación general que abordamos. En el ciclo A, situaciones de necesidad para la acción pastoral de la Iglesia. Y en los ciclos B y C, situaciones de persecución religiosa. En este caso, con el título Cristianos perseguidos hoy, ¿y si fueras tú? Segundo, se nos presenta un país determinado, con un testimonio personal o familiar concreto de persecución religiosa. Y se nos explica qué tipo de persecución religiosa se da en ese país. Para situarnos mejor, se nos ofrece, además de una foto del testimonio, un mapa del país con los datos de población y pertenencia religiosa. Un vídeo de referencia en el código QR de la institución nos amplía la información. Tercero, se nos propone la actitud evangélica reflejada en el testimonio, de aceptación de la cruz, de perdón, etc. En este caso, el testimonio es de Rebeca, católica en Nigeria, víctima del grupo terrorista Boko Haram. Esta madre ha visto cómo mataban a su hijo, pero ha conseguido volver a sonreír gracias a su fe. La propuesta que les proponemos al final es: acudo a Jesús cuando tengo una dificultad, se lo cuento y le pido que me ayude. Pasamos ya a la página 22, sección Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido por diversos elementos y gestos de la liturgia. Si en el ciclo A recorremos los tiempos litúrgicos, en este ciclo B recorremos los gestos y las posturas en la misa, mientras en el ciclo C lo haremos con los elementos litúrgicos de los demás sacramentos. Se nos propone 2 momentos. Primero, la explicación del elemento del gesto litúrgico correspondiente. Segundo, una pregunta con espacio en el mismo cuaderno para que responda cada chico. Esta sección, en esta etapa, en la que mayoritariamente los chicos y chicas que participan en la catequesis ya han hecho la primera comunión, está pensada y orientada para fomentar en ellos el servicio al altar, como monaguillos o monaguillas. En esta catequesis el tema que tratamos es básico: cómo entrar en la Iglesia. Se trata de compartir con ellos la actitud espiritual, el valor de los gestos, santiguarse con el agua bendita, arrodillarse ante el sagrario, etc.
Sería interesante explicarles la importancia del cambio de nivel al entrar en un templo. Les invitamos a que escriban una oración describiendo su predisposición al entrar en una iglesia. Podrían todos empezar con las mismas palabras. Al entrar en tu casa, Señor, y continúan la oración. Pasamos ya al final del cuaderno con las páginas 23 y 24, que corresponden a la última sección, mi respuesta, y a la contraportada. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi respuesta, ayudamos a los chicos a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética, con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo para responder por escrito en el mismo cuaderno, personalmente y con respuestas sencillas y cortas a cada una de las preguntas. Con respecto a la sección de compartimos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, les proponemos que dialoguen en casa sobre si conocen situaciones de chicos como ellos en riesgo de exclusión social. Los padres son los más indicados para explicar a sus hijos el significado de la diferencia de oportunidades. Al tratarse de la sección más social de la catequesis, nos da la oportunidad de que entablen un diálogo en casa desde la catequesis con las familias que están más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de temas muy abiertos. A través de los chicos nos asomamos a un terreno común, el de la sensibilidad social, para acercarles su mirada creyente, la mirada creyente de esta sensibilidad, de tal modo que los mismos chicos, de algún modo, se pueden convertir en esta actividad en catequistas de los padres. Para que tanto los catequistas como los chicos puedan entrar en todo momento, puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, para eso tienen la información de la contraportada, donde les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de la iniciación cristiana de preadolescentes. Y destacamos en color gualda el cuaderno que tienen en sus manos. Feliz catequesis.